Bolivia es liberal. Bolivia es liberal. Preguntarle a la gente del Alto, que sale a comerciar, a la gente de Los Pozos, a la gente de aquí cerca en Tarija, que comercia todo el lado, todo el tiempo en la frontera. El boliviano es liberal. El boliviano quiere que lo dejen en paz, quiere que lo dejen ganar plata. Muy buenas a todos. El día de hoy tengo el gusto de estar junto al doctor Antonio Sarabia, profesor de economía. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en este caluroso día? Es un caluroso día y además un día de muchas emociones, de conocer mucha gente muy interesante. Y cerramos el día con broche de oro charlando contigo, Víctor, así que te agradezco mucho. Me quiero disculpar con toda la gente que te sigue por la voz. Esta mañana amanecí ronquísimo y ha mejorado un poco la voz, imagínense cómo amanecí. Pero contento de charlar contigo. Efectivamente, soy profesor de economía en Mercer University, como la gente sabe, en Estados Unidos, donde además dirijo un centro de estudios que se llama el Centro de Estudios para la Economía y la Libertad. Así que encantado de charlar contigo. Doctor, empecemos desde los inicios. ¿Usted en qué universidad estudió, disculpe? Yo estudié economía en la Universidad Católica en La Paz, en los 90, cuando era un verdadero lujo estudiar economía en la Católica en La Paz, porque teníamos profesores muy buenos, ¿no? Juan Antonio Morales era director del Banco Central y era nuestro profesor de macroeconomía. Teníamos a Carlos Otálora, teníamos a Luis Carlos Gemio, que después fue director del INE, Pepe de la Viña, es decir, un grupo fantástico, Armando Méndez, me voy a olvidar de nombres, pero fue una experiencia muy buena estudiar economía en la Católica en La Paz. Después salté afuera a hacer la maestría y después el doctorado. Es bueno eso de juntar teoría y práctica, ¿no? Como usted bien dijo, sus docentes no solo se quedaron en las aulas, sino fueron más allá a las instituciones. Bueno, en esa época se usaba mucho eso, no había el concepto del profesor a tiempo completo. Y que además en Bolivia todavía sigue siendo muy raro, ¿no? Lo de profesor a tiempo completo. En Estados Unidos ese es el modelo. Yo soy profesor a tiempo completo porque tengo un requerimiento de investigación, es decir, tengo que escribir y publicar cosas. Entonces ese digamos, toma el 60-70% de mi trabajo. El 30% de mi trabajo es dar clases. Pero en esa época sí teníamos lo que en inglés se llama practitioners, como el director del Banco Central o gente que estaba a cargo del INE, etc. Y bueno, esa complementariedad de los 90 fue muy importante. Terminé la Católica e inmediatamente, me acuerdo inmediatamente porque ni me dio tiempo para ir a la graduación, me tuve que ir a Chile a hacer una maestría. Y después inmediatamente también me perdí la graduación de la maestría, me fui a hacer el doctorado a Arizona, en la Arizona State University. Wow, doctor. Ahora, dígame algo, ¿por qué economía? ¿Qué le llamó? ¿Qué lo atrajo? Pues yo creo que algunas cosas que yo leía cuando estaba en el colegio, cuando tenía 16, 17 años, y leía, por ejemplo, un libro que cayó a mis manos en esa época, fue el libro Anthem de Ayn Rand, que fue una cosa muy reveladora porque yo quería entender cómo es posible, ¿no es cierto?, que una sociedad suprima la iniciativa, la creatividad individual por esta cosa de hacernos a todos iguales. Recomiendo Anthem a todos los que quieran entender de economía de Ayn Rand. Es una sociedad que hace que la igualdad sea el valor fundamental y nos hacen a todos iguales. Entonces estás prohibido de aprender cosas distintas, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que las ideas eran muy importantes para organizar una sociedad. Y entonces empecé a interesarme más por la economía. Empecé a leer cosas también más técnicas antes de salir del colegio sobre macroeconomía, etc. Pero también había un poco de pedigrí en mi familia. Mi tío Flavio Machicado Sarabia, por ejemplo, había sido ministro de Economía durante los 70.
Su hermano, Charlie Machicado Sarabia, era el director de la carrera de Economía en la Católica. Y entonces probablemente había un poco ahí de cosa familiar. Y entonces decidí estudiar Economía y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La mejor. Bueno, doctor, ahora, cuando usted empieza la carrera, ¿con qué se topa? ¿Con qué corrientes ideológicas? Ahora, usted me habla sobre una autora, Ayn Rand, ¿verdad? Es la misma la que escribe la del Atlas, ¿verdad? La del Atlas. Es liberal, bueno, me suena liberal. Y usted dijo que era como que el libro revelación. Para mí, el libro revelación que dije, no, tengo que asumir un poco más una postura política, era La rebelión de la granja de... Sí, dije, no quiero que mi país se convierta en esto. Pero interesante que usted diga que un libro de Ayn Rand, que para mí era un poco más técnica, lo lleve. A mi pregunta, cuando entra a la universidad, ¿qué corriente se encuentra? ¿Era lo que buscaba? ¿Era lo que perseguía? ¿O tal vez había otra corriente dominante, por ejemplo? Es buena pregunta. Yo creo que la economía que se enseñaba en la Católica en esa época, y me imagino que no ha cambiado mucho, esencialmente es una mezcla de economía keynesiana y economía clásica, ¿no? Neoclásica, podemos llamarla. Eran los textos fundamentales, la macroeconomía de Samuelson, los patrones de desarrollo de los modelos clásicos, etcétera. Y no había una exposición, digamos, a la escuela austríaca, ¿no? Que es la escuela que propone el liberalismo dentro de la academia en economía. Y entonces uno estudia economía haciéndose keynesiano esencialmente, creyendo en el rol del Estado. Y bueno, cuando eres chico y eso es lo que hay, digamos... tratas de aprenderlo lo más posible y yo no me daba cuenta, ¿no es cierto? En esa época no lograba asumir cuán lejos estaba yo de mi ideal ideológico, valga la redundancia. Pero ya llegando a la maestría en Georgetown University, que la hice en Chile, ahí empecé a estudiar un poco de economía institucional. Y entonces a leer a Douglas North, a Ronald Coase. Y había un profesor del cual después me hice muy buen amigo, Raimundo Soto, en esta maestría con el que empecé a trabajar y escribir papers en economía institucional. Y ahí empecé a darme cuenta, a ver, hay otra rama acá que plantea cosas que para mí tienen más sentido. Ya cuando terminé la maestría y inicié el doctorado, yo ya me había movido muy decididamente hacia la escuela austríaca. Y hice mi tesis doctoral en economía institucional también. Y bueno, a partir de ahí ya, digamos, lo mío fue seguir profundizando en las ideas del liberalismo y además en cómo transmitir esas ideas del liberalismo no solo a mis estudiantes, sino a la población, a la gente de a pie, ¿no es cierto? Y entonces ahí fue que inicié yo esta travesía que me tiene hoy día en Camargo, en Bolivia, esta travesía de escribir columnas en los periódicos, hacer entrevistas, ir a foros, ir a universidades, hacer charlas, exponiendo cómo las ideas de la libertad pueden solucionar nuestros problemas. Y a eso es a lo que me dedico 100% full time hoy en día. Doctor, ¿y qué materia daba? ¿O qué materias daba? Bueno, ahora yo doy, digamos, son dos clases fundamentales las que tengo, las de las que estoy a cargo en Mercer University. Una de ellas es mi favorita, se llama Los Fundamentos Morales del Capitalismo. Wow. Tremendo título. Tremendo título, y en esa clase leemos tu libro favorito, leemos el Atlas Shrugged, que es La rebelión del Atlas. Con mis estudiantes lo leemos durante todo el semestre. Y hacemos sesiones charlando sobre el libro, ¿no? Los leemos el libro de principio a fin, porque ya sabes que es un libro así de gordo, ¿no?
Y además complementamos con lecturas de Hayek, de Mises, de Smith, incluso de Marx. ¿De Marx? Sí. Sí, porque se trata de darle al estudiante, digamos, herramientas para pensar, ¿no? Entonces leemos el Manifiesto Comunista, cómo pensamos el Manifiesto Comunista al lado de un texto de Adam Smith o al lado de La Rebelión del Atlas de Ayn Rand. Leemos cosas de Coase o de Douglass North, etc. Y yo creo que, modestia aparte, por ahí no está bien que yo lo diga, pero es la clase a la que los estudiantes le tienen más aprecio en Mercer, los que estudian economía, ¿no? Y que quieren tomar esa clase. Entonces enseño esa clase y después enseño, eso lo hago en las primaveras, y en los otoños enseño economía internacional. Doctor, y bueno, vamos saltándonos el temario, que debe ser espectacular lo que lleva, pero ¿a qué conclusión llegan esos estudiantes que terminan el semestre? ¿Es por semestre salieron? Por semestre. ¿Qué conclusión, a qué conclusión quisiera usted que lleguen ese estudiante de economía? Yo quisiera que lleguen a la conclusión de que, dejando a los individuos libres, no solamente que estamos consiguiendo un objetivo moral, porque la libertad tiene un fin moral, ¿no es cierto? Porque no podemos ser felices sin ser libres. Entonces, a mí me gustaría que los estudiantes aprecien que la libertad tiene un fin moral, pero que además tiene un fin utilitario. Porque si ves la evidencia empírica, los países que han adoptado más libertad económica le han dado más libertad individual a sus ciudadanos, han logrado sacar más gente de la pobreza, han logrado desarrollarse más rápido, etc. Entonces, entender a la libertad como un principio moral, pero también como un principio utilitario, es muy importante. Lo otro que a mí me parece que los estudiantes deberían sacar de ese curso es que esta idea de que el Estado pueda resolver nuestros problemas metiéndose a dirigir políticas o a decirnos cómo hacer las cosas, tiene siempre un costo de oportunidad, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacas la plata para hacer eso? ¿Qué otras cosas podrían haber hecho los ciudadanos? Y son cosas que no pensamos cuando tomamos una clase típica de macroeconomía. El costo de oportunidad, doctor, es yo tomo esto, pero estoy dejando a un lado estas otras cosas, ¿no? Exactamente. Entonces uno dice, por ejemplo, queremos que la educación sea fiscal y gratuita. Y eso suena muy bien. Claro, gratuita, entonces no pagamos. Pero nos damos cuenta cuando uno estudia economía que nada es gratis en este mundo y que alguien lo va a tener que pagar. Y eso típicamente viene de impuestos. Entonces después vos te preguntas, bueno, pero si en vez de sacarle los impuestos se los hubieran quedado, ¿qué hubieran hecho con esa plata? ¿No? Por ahí hubieran hecho cosas más interesantes. Claro. Entonces, esa es una conclusión muy importante. Y al hablar de la moral del capitalismo, doctor, tenemos que, a mí se me viene a la mente también decir la moral del empresariado, la moral del empresario, porque es parte fundamental del modelo capitalista. ¿Qué papel juega en torno a una sociedad óptima para usted, el empresario? Porque vemos que ahora se los trata de, bueno, se los trata de atacar al empresario, al burgués, llámese como se llame. Se trata de hacer una dicotomía siempre de rico y pobre y de que el malo siempre va a ser el que tiene más. Así es. Bueno, el empresario es el motor del crecimiento, ¿no? El motor del desarrollo, el motor del bienestar, de la creación de riqueza. Por eso es que el libro de Ayn Rand, La Rebelión del Atlas, está escrito para reivindicar al empresario. El empresario es el Atlas, es el que se pone el mundo sobre los hombros, ¿no? Y el que lleva la responsabilidad. Porque fíjate que el empresario lo que hace es generar un producto para que la gente lo compre y así ganar plata. Pero la gente compra ese producto, sí, solo sí, ese producto le hace la vida mejor que la plata que tenía en el bolsillo, ¿no? O sea, yo le doy mi plata a Apple, chocho y contento, porque estoy mejor con el iPad o con el iPhone
que con la plata que tenía en el bolsillo, ¿no? Entonces el empresario, al perseguir su interés propio de ganar plata, nos está mejorando la vida a todos los demás. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces el empresario solamente genera valor cuando sirve al prójimo, a la sociedad. Y ahí tienes un fundamento moral importante. El otro fundamento moral importante del empresario es que al generar valor, al generar riqueza, al producir cosas, tiene que generar confianza en la gente. Porque fíjate, yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando vos vas al McDonald's, puede que no te guste, puede que lo critiques, ¿no es cierto? Pero ¿tienes miedo de enfermarte? Que te caiga mal, ¿no es cierto? Que te envenene. Y la respuesta típica es no, nunca me ha pasado nada con yendo al McDonald's. No será la mejor comida, ¿no? Pero Calidad-precio. claro. Y digo, ¿y por qué crees que no te enfermas? ¿Será que es porque los gobiernos van y controlan y verifican que todo esté limpio? No. Porque el restaurante, pues, vienen los del gobierno, limpiamos un poco y después se van y que vuelvan las ratas, ¿no? No. McDonald's no te enferma porque quiere que vuelvas al restaurante. Entonces McDonald's quiere ganar plata y ellos saben que si te enfermas no vuelves más. Entonces te tratan bien y llegas al restaurante y te ponen casi que la alfombra roja. ¿Cómo está? ¿Qué quiere, señor? Adelante, pase, coma, ¿no es cierto? Eso genera confianza. Entonces el empresario ha generado valor sirviendo al prójimo y además desarrollando confianza dentro de la sociedad. Entonces tiene digamos, el empresariado o el empresario o el emprendedor tienen un rol profundamente moral en la economía. Así es. Y bueno, doctor, cuéntenos, no sé si me puede dar una pizca de sus investigaciones, aunque me maree y sienta que estoy hablando en chino, me gustaría saber un poco sobre sus investigaciones. Pues mira, podemos hablar muchísimo, pero una de las cosas que he venido haciendo con mi coautor en los últimos 5 años ha sido tratar de entender la importancia de las creencias económicas. Las creencias económicas. Pues fíjate, a ver si lo hacemos esto fácil. Quiero que la gente entienda esto. Los economistas siempre se han preguntado cuáles son las causas que generan desarrollo, ¿no? ¿Cómo hace un país para desarrollarse? ¿Por qué Bolivia no puede ser Estados Unidos? ¿Por qué Colombia no puede ser Singapur? ¿No? Doctor, y así y esa es una pregunta tremenda porque mucho se dice que ¿por qué no podemos ser Japón si Japón es muchísimo más pequeño que Bolivia y Bolivia tiene muchísimo más? Claro, no, y que estos japoneses son extraterrestres, tienen el cerebro más grande, o sea, ¿por qué es que no funciona en unos países y la cosa funciona en otros, ¿no? Y los economistas le han dado miles de vueltas a esto. Que es la geografía, ¿no es cierto? Eso puede afectar, que los patrones colonizadores, llegaron los ingleses, en cambio acá nos llegaron los españoles, que eran un desastre. Bueno, entonces, pero el consenso en este minuto dentro de los economistas es que el factor fundamental son las instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Esencialmente las reglas de juego en una sociedad, ¿no? Las reglas de juego, es decir, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Esas son las instituciones. Entonces, por ejemplo, si tú en Bolivia quieres hacer una empresa, ok, estás permitido hacerlo, esa es una institución, pero el minuto que la empiezas a hacer te caen con 34 impuestos, o el minuto que lo quieras hacer te llegan controles de precio, cupos a la exportación. Entonces las reglas de juego no te generan incentivos a crear empresa. En cambio, en Estados Unidos los impuestos son muy fáciles de pagar, son muy bajitos. Ahora el presidente Trump los va a bajar incluso más. Se te respetan los derechos de propiedad privada, hay seguridad jurídica. Entonces eso te da incentivo. ¿Te fijas cómo las instituciones son distintas? Entonces, las instituciones importan. Ok, perfecto, esa es la respuesta. Bueno, pero ¿por qué entonces Bolivia no desarrolla buenas instituciones? Porque Estados Unidos sí lo hace. Entonces ya la siguiente pregunta es ¿por qué las instituciones son malas en unos lugares? Y ahí uno tiene que empezar a pensar en procesos políticos,
pero nosotros quisimos investigar las creencias económicas de la gente. Porque lo que piensas en la cabeza puede hacerte que votes por alguien que va a cambiar esas instituciones o no, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una cultura que somos muy miedosos, por ejemplo, digo, no creo que sea el caso de Bolivia, pero por ejemplo, seamos muy miedosos y no queremos arriesgar, invertir, queremos que el Estado nomás nos dé las cosas. Entonces, si esa es mi creencia, voy a votar por políticos que mantengan las malas instituciones. ¿Me explico? Claro. Entonces, empezamos a estudiar las creencias económicas a partir de encuestas. El Latinobarómetro, el World Value Survey, hay una encuesta que se hace muy buena en Guatemala y las empezamos a estudiar. Y tratamos de ver cómo hacen estas creencias económicas para determinar ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, en uno de los papers encontramos que aquellos que tienen una mentalidad económica más procapitalista, que creen en la competencia, etcétera, terminan siendo los que más migran a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces usted da un patrón de comportamiento. Otra cosa que encontramos es que la gente que va a la universidad en Latinoamérica tiende a desarrollar creencias progres y no creencias capitalistas. Es decir, que la universidad te hace progre. Hay excepciones, claro que sí. Por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala es una excepción. Pero en general encontramos ese patrón. Entonces nos hemos dedicado los últimos 5 años a tratar de entender esto. Qué interesante esa investigación. ¿Cómo se mueven los espectros dependiendo de cada región, de cada parte del mundo, ¿no? Es muy interesante. Ahora, doctor, tal vez vendría una persona de izquierda probablemente y le diría, está muy bien que usted hable de mercado, pero ¿es el mercado perfecto? Porque no olvidemos que existen monopolios. Mucha gente ve con mucho miedo a los Mark Zuckerberg, ven a los al de Amazon, que no recuerdo su nombre, a estos mega gigantes que prácticamente han monopolizado cierta parte de cierto sector económico. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es muy interesante. Yo siempre he peleado contra esta idea de que los mercados tienen fallas. Los mercados no tienen fallas. Lo que nosotros llamamos fallas son simplemente procesos naturales en la sociedad. Es como decir que un árbol tiene fallas. ¿Por qué? Porque en el invierno se le caen las hojas y tenemos que barrer todo eso. Es una falla del árbol. No es una falla del árbol, es como una característica natural del árbol, ¿no es cierto? Pues lo mismo con la economía. A veces la gente dice, hay fallas, por ejemplo, hay asimetría de información. Vos sabes más de hacer un podcast que yo. Entonces, si yo te voy a comprar los servicios de hacer podcast, por favor, vos me puedes engañar, digamos, porque vos sabes más de la cosa que yo. O cuando uno va al mecánico, te lleva el auto y dice, el mecánico te puede decir, necesitas un motor nuevo. Y vos no tienes idea, ¿no? Pues asimetría de información. Entonces la gente dice, eso es una falla. Pero no es una falla, digamos, es lo natural que existe, ¿no? Y hay procesos de mercado, precisamente, que tratan de solucionarlo. Por ejemplo, yo puedo ir y preguntar, che, esta persona, Víctor, que hace podcast, ¿qué tal es? Puedo confiar en él. Hay reviews, ¿no? Cuando compras en Amazon ves todos los reviews de la gente. Entonces son procesos que te pueden ayudar con eso. Bueno, la gente también dice que los monopolios son una falla de mercado. Dímete un monopolio. Yo siempre reto a la gente y le digo, a ver, nómbrame un monopolio. El mismo Estado es un monopolio. Bueno, claro, el Estado, pero digo, nómbrame un monopolio privado, una empresa privada. El nombre, digamos, Facebook, tal vez. Bueno, Meta, se llama Meta. Claro, pero no te olvides que eso es una plataforma social que tiene que competir con otras plataformas sociales. Bueno, sí. Porque uno podría decir también, bueno, McDonald's es un monopolio porque nadie más produce McDonald's. Pero es un monopolio que compite con Burger King y que compite con los otros, ¿no? Entonces, no existe en realidad, si te pones a pensar, una empresa que venda eso y no haya nadie más en el mundo que venda una cosa parecida. Es muy difícil encontrar monopolios. Los monopolios que vas a encontrar son típicamente estatales. Por ejemplo, el agua.
Es una empresa estatal y es la única. En Estados Unidos, el correo. El correo es una empresa estatal y es única. Entonces, si te fijas, los monopolios tienden a ser estatales, no a ser privados. Incluso cuando hay una sola empresa en un solo lugar, te voy a dar el ejemplo del pueblito donde yo vivo. Yo vivo en un pueblito que se llama Forsyth, que está en Georgia, está como 1 hora al sur de Atlanta, ¿ok? Me gustó ahí porque es el área rural y a mí me gusta la cosa medio campechana. Bueno, y en este pueblito hay un solo supermercado. Solo uno. Solo uno. Sería un monopolio. Es Walmart. ¿Ok? Entonces Walmart es el único supermercado. Listo. Y uno dice, bueno, pero si esta es la única empresa acá, ¿por qué no suben sus precios? Pues no hay nadie más a quien comprarle, ¿no es cierto? ¿Por qué no cierran a las 7 de la tarde y se van a ver una película? ¿Por qué siguen abiertos hasta la medianoche? Todos los días. Qué raro este monopolio que quiera hacer las cosas tan bien, ¿no? Porque vos vas al Walmart y cada vez los precios son más bajos. ¿Y cómo hacen estos entonces si son monopolio? Porque está la competencia, digamos, el potencial de competencia. Puede surgir uno. Exacto. Okay. Entonces es un monopolio, pero está sujeto a la amenaza de competencia. Si ellos deciden cerrar a las 7, si deciden subir sus precios, van a ganar mucha plata por un par de meses. Pero ¿qué va a pasar a los 2 meses? Va a llegar otra empresa y decir, estos lo están haciendo mal, si yo pongo mi supermercado acá me van a venir a mí. Entonces por eso yo se preocupo de hacerlo bien. Doctor, entonces es como que el mercado siempre está acechando. Exactamente. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que hay una falla de mercado? Estas son excusas para meter al Estado a controlar las cosas. Aquí hay un monopolio que se llama Walmart, así que yo voy a dictar que vendan a estos precios y tal, y tal, y tal, y tal. Y se meten a regular cuando no saben que el mercado ya se está autorregulando. Lo único que tiene que hacer el Estado es mantener la competencia abierta, dar seguridad jurídica, hacer que sea fácil abrir una empresa y ya van a ver que el Estado se autorregula, ¿no? Entonces, eso es muy importante de entender. Doctor, la verdad estoy aprendiendo muchísimo con usted. Estoy muy encantada de que esté acá, la verdad. Cuando apaguen cámaras van a ver la felicidad de mi rostro. Doctor, nivel Bolivia, ¿cómo andamos? ¿Qué depara? ¿Qué piensa? Elecciones se vienen pronto. Pues estamos muy mal. Muy, muy mal, probablemente uno de los periodos más negros de nuestra historia. Estos 18 años de socialismo del siglo XXI, de masismo, nos ha dejado en la ruina, nos ha dejado un país sobreendeudado, en la ruina. O sea, llevamos 11 años consecutivos de déficit fiscal a un ritmo del 8%, o sea, no son déficits chiquitos. Nos hemos agotado las reservas internacionales, 15.000 millones de dólares en el 2016, tenemos ahora 1.700, de los cuales 47 millones solamente son dólares cash. Yo tuve una entrevista con CNN la semana pasada y la periodista me preguntó por esto y yo le dije, el Banco Central de Bolivia tiene menos dólares que la esposa de Daddy Yankee, ¿no? Porque es cierto, 47 millones de dólares. Entonces estamos en la ruina. Nos ha dejado un país completamente desinstitucionalizado, donde las reglas no sirven, donde la justicia agarra al que no piensa igual que el más. Tenemos más de 300 presos políticos, 1.000 y pico exiliados. Es decir, nos ha dejado un país en ruina, pero además nos ha dejado sin esperanza, sin dignidad. ¿O acaso ustedes creen que tenemos mucha dignidad haciendo cola para la gasolina por 10 horas? ¿No? Que nos sentimos muy dignos yendo al mercado paralelo a tratar de ver si encontramos dólares. O nos sentimos muy dignos tratando de sacar nuestros dolarcitos y nos los dan del banco porque no nos los van a dar, mendigando cosas aquí y allá, pidiéndole al gobierno. Entonces nos han robado la estabilidad macroeconómica, nos han robado
los dólares y nos han robado la dignidad. Entonces, esta elección del 2025 es muy importante. Tenemos que no solamente sacar al MAS del gobierno, sino sacar al paradigma que el MAS representa. Eso es importante. Y para eso la solución tiene que venir del lado del liberalismo. Doctor, usted está siendo un referente en el liberalismo para muchos. ¿Se puede soñar una Bolivia liberal? Yo creo que sí. Bolivia es liberal. Bolivia es liberal. Preguntarle a la gente del Alto que sale a comerciar, a la gente de Los Pozos, a la gente de aquí cerca en Tarija, que comercia todo el lado, todo el tiempo en la frontera. El boliviano es liberal. El boliviano quiere que lo dejen en paz, quiere que lo dejen ganar plata, que lo dejen trabajar. Ese es el principio liberal. Yo no creo que la gente se levante en la mañana y diga, uy, ojalá el gobierno me toque un bonito hoy día, o el gobierno me deje tal, o a mi hijo le den una pega en no sé qué ministerio. La gente no se levanta esperando eso. La gente se levanta diciendo, oye, ojalá hoy día no me hinche el gobierno, ojalá no me ponga un nuevo impuesto, una nueva traba, ¿no? Ojalá no me venga un gendarme a decir que no tengo todos mis papeles, o los impuestos, y no sé qué. Entonces el boliviano es liberal. Lo que pasa es que el momento de votar tiene el miedo a la responsabilidad individual, porque la libertad implica responsabilidad individual. Y entonces, no, mejor lo viejo conocido, que el Estado siga haciendo educación, que siga haciendo salud, que siga... Y entonces vota por la izquierda, por el socialismo. El minuto en que el boliviano vote como vive, este país es liberal. Y es solo cambiarle el chip. Sí, así es, así es. Y bueno, ya estamos en la pelea, ¿no? Por eso me metí a hacer estas cosas. Y hay gente muy importante que ha venido haciendo lo mismo. Sé que has hablado con Branko Marinkovic, por ejemplo, Jaime Dun, ¿no? Y gente que viene haciendo esto en las redes, porque esa es la batalla que tenemos que dar para que el chip cambie. Bueno, doctor, espero esta no sea la última vez. Ha sido un agrado tenerlo acá.